En 1952, un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago se encontró con lo siguiente. Un tipo de actividad eléctrica que ocurre durante una parte específica del sueño. Los soñadores, cuando los despertaron durante esta fase, la mayoría afirmaba haber estado soñando. Pero, ¿qué pasaría si no durmiéramos nunca? ¿Qué tan horrible sería? Hey, Jay aquí. Muchas cosas en este mundo se han hecho en nombre de la ciencia. La mayoría de ellas bajo recurso público, bien informados. Pero ¿qué hay de aquellas donde las entidades privadas son las que aportan, las clasificadas, de esas de las que ni tú ni yo sabemos? Por ejemplo, en Rusia, a finales de los años 40, un nuevo gas experimental fue creado con la finalidad de erradicar toda necesidad de dormir en los humanos. Lamentablemente, para esto tenían que probarlo. Y los investigadores así mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días. Estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al Estado. Los individuos fueron escondidos en un habitáculo sellado, con las necesidades más básicas y lleno de micrófonos para recoger los resultados. Los sujetos estuvieron bien los primeros 5 días. Quizá fue porque los investigadores habían prometido a los prisioneros que serían liberados tras el experimento, si conseguían estar sin dormir durante 30 días. Los individuos al inicio hablaban entre ellos y sus conversaciones eran triviales. A partir del 5.º día, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, demostrando incluso paranoia. A partir de entonces, los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros, a no hablar entre ellos y a actuar de manera muy extraña, incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos como si fuera una manera de congraciarse con sus captores. Tras casi 10 días, uno de los sujetos comenzó a gritar y lo hizo durante casi 3 horas. De repente se hizo el silencio y solo se escucharon sonidos guturales. Los investigadores comprobaron entonces aterrorizados que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. Lo más sorprendente es que ninguno de los otros pareció inmutarse. Es más, continuaron con sus paranoias personales hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y a arrancar sus páginas para colocarlas en las paredes. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron chequear los micrófonos para provocar una respuesta. Nada. 2 semanas después del comienzo del experimento decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia. Amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. El 15.º día decidieron abrir la puerta y un grupo de soldados entró en el habitáculo. Lo que se encontraron los dejó atónitos. Los sujetos gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y de piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas con sus propias manos, sin cortes ni uso de dientes. Se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplantación del gas experimental. Atacaron y mataron a varios soldados
y en esa lucha otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Fue intervenido por médicos, intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, no fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. Gritaba más, hasta el punto que se desangró y murió. Los otros 3 fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras, aterradas, comentaron que los sujetos esbozaban siniestras sonrisas cada vez que su mirada se encontraban con las de ellos. Uno de ellos, mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos, intentó comunicarse con el cirujano. No habían administrado anestesia y él le gritaba desesperado. La frase era simple y clara: sigue cortando. Los otros 2 en cirugía hicieron imposible el proceso de operarles, ya que se reían escandalosamente sin poder parar. Paralizados, solo pedían el gas. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado los órganos de su cuerpo. Además, ¿por qué pedían tanto el gas? Una respuesta se oyó clara: debo mantenerme despierto. Los 3 supervivientes fueron devueltos al habitáculo. Al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron qué hacer con ellos. Un oficial ex KGB sugirió comprobar qué sucedería si les volvía a administrar el gas. Así, los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían revivir. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos. Falleció al instante. 3 investigadores se metieron en el habitáculo. Uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos: ¿qué son? Debo saberlo. Mientras el sujeto respondió: ¿tan pronto te has olvidado de nosotros? Somos la locura que circula en nuestros cuerpos, rogando ser liberada de nuestra mente más profunda y animal. Somos de lo que se esconden cuando se meten en la cama cada noche. Somos lo que callan y lo que paralizan cuando se sumergen en la profundidad de la noche. El investigador se quedó petrificado, pero acertó a disparar el sujeto directamente en el corazón. Él, agonizando, solo dijo una frase: casi libre. En 1965, Randy Gardner pasó 264 horas sin dormir, 11 días, simplemente para ver los efectos de la depravación del sueño en su cuerpo. Sus resultados fueron asombrosos. Por ejemplo, en el día 2, sus ojos dejaron de enfocar correctamente. Perdió la habilidad de sentir y decir qué eran los objetos por el puro tacto. En este día comenzó la descoordinación y el mal humor. En este día la calma se perdió completamente. Empezó a tener pequeñas, pero muchas alucinaciones. En este día registró un resfriado debido a las bajas defensas por la depravación del sueño. Al final del experimento, Randy carecía de memoria de corto plazo, sufría de paranoia, estaba enfermo y creía que iba a morir. 11 días es demasiado, incluso para una persona tan joven, de 17 años, pero la depravación del sueño es muy fuerte. Puedes tener muchos males y, en casos extremos, morir. Pero 11 días no es nada comparado con lo que hizo Ty Ngoc. Ty nació en Trung Ha, Vietnam, en 1942. Él
Llevaba una vida tranquila hasta que en 1973 un brote de fiebre muy alta no lo dejó dormir por un par de días. Tai, temeroso por su salud, se volvió lo que hoy podríamos considerar como el insomne más famoso del mundo. Según la organización de noticias vietnamitas, Tai Ngoc, después de la fiebre, permaneció 45 años sin dormir y hasta el momento del informe no sufría ningún efecto perjudicial o aparente por no dormir. Su secreto era acarrear 2 bolsas de pienso para cerdo de 50 kilos cada una por 4 kilómetros al día. El 24 de junio del 2020, un grupo de investigadores descubrió lo que podría ser el agujero negro más ligero o la estrella de neutrones más grande que hasta hoy hemos observado. Todo gracias a las ondas gravitacionales propuestas por Albert Einstein en 1915 y 1916. Por cierto, según los récords, dicen que pasó 4 días sin dormir. Así que, si hoy no puedes dormir, pregúntate qué vas a hacer. ¿Pensarás mal? ¿Estarás triste? ¿Temerás por tu salud? O quizá, y solo quizá, pensarás en una teoría que cambie a la humanidad para siempre. Dulces sueños. Como siempre, gracias por ver.